Buenas, Nico, otra vez nos encontramos por Mucho acá. hablamos de tecnología y a veces creo que damos como por obvio. Puede llegar a ser muy vital para el cambio de la industria de la Y música. la música como algo El funcional. avance tan rápido. Ahí es donde ocurren como un montón de tensiones. Sabe cómo utilizar estas herramientas bien. Es una discusión más grande, ¿no? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí. Bueno, estamos acá al final, después de un tiempo largo de programar esto, empezamos a hacer nuestro podcast en donde vamos a hablar de música y tecnología, tecnologías emergentes, tecnologías avanzadas, un poco todo lo que vamos haciendo y trabajando desde Futurex, desde La Rosa, de todas las comunidades, y me parece que es muy importante empezar con esta pregunta, ¿no? De por qué es importante hablar de música y tecnología hoy. Uy, me dejaste como para responderla así como me tiraste. Bueno, Bueno, te la tomo. Sí, sí, me parece que está bueno eso. Creo que mucho hablamos de tecnología y a veces creo que damos como por obvio, ¿no? Y siento que no tiene que ser una obviedad. De hecho, bueno, después creo que vamos a hablar de esto, de que hoy los artistas manifestándose contra la inteligencia artificial, claro que no es una obviedad por qué es importante el vínculo entre la música y tecnología. Y ahí, digo, creo que el podcast iremos hablando de esto, ¿no? Un poco conocer herramientas, derribar mitos, ¿no? Como estos que básicamente hoy construimos relatos en base a ciertos mitos que nos dicen, que nos parece, que no sé qué, y poco en base a hechos más cercanos. Y también esto que va desde Futurex y La Rosa, creo que trabajamos mucho de generar una visión crítica. Es decir, seamos críticos de lo que está pasando de todos lados, pero generémoslo, no seamos desde la afuera, desde haters, digamos, de algo que pasa sin entenderlo en profundidad y sin pensar cómo nos vamos a apropiar de eso también, ¿no? es verdad que nos dedicamos, o vamos a decir, nos especializamos en todo lo que son modelos nuevos de negocio o tecnologías nuevas, tecnologías emergentes y la industria de la música. Y podemos hablar que hemos incluso hasta nacido en una época o hemos vivido una época en donde la tecnología fue clave para el desarrollo de la industria, para su involución en un momento, pero para después hacerla evolucionar. Y cuando nos metemos a hablar del tema, si nos ponemos a pensar, la tecnología siempre hizo eso con la industria de la música y con muchas otras industrias, ¿no? Al final, gracias a la tecnología, hay una industria, ¿no? En su momento, la música grabada, de hecho, la imprenta, la tecnología de la imprenta, Totalmente. hizo posible la industria de la edición de la editorial musical, ¿no? Y todo, lo primero que se vende de música, ¿qué es? Partituras, ¿no? Y eso fue gracias a una tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy todo va mucho más rápido, que hoy todo va mucho más acelerado, y que eso es lo que genera que la tecnología avance a una velocidad que no nos permite a todos como digerir todos esos cambios que pasan, ¿no? Así a esa velocidad tan rápida. Y quizás eso es lo que nos está provocando un poco más de miedo y que veamos un poco más de hateo por parte de muchos componentes de la industria. ¿No te parece eso? Sí, yo creo que primero que como seres humanos la incertidumbre, ¿viste? Nos genera un poco rechazo. Lo que no nos dan certezas, lo rechazamos, ¿no? Y me parece que la tecnología también en los últimos años y la velocidad a lo que avanza, lo que nos más genera es incertidumbre. Pero también siento que, por otro lado, ese impulso creativo, ¿no? Que tiene el arte, ¿no? La música, que quizás en lo que más estemos nosotros, es también lo que nos anima a probar cosas nuevas, a experimentar, digo, está en el ADN del sector creativo en general. Ahí es donde ocurren como un montón de tensiones, digamos, en los que sí, pero no, pruebo, pero capaz no le digo a nadie, pruebo, pero digo, externamente me parece mal, pero me es interesante probar. Y, o las brechas también de acceso, es decir, cómo se accede a una tecnología. Digo, nosotros con Futurex trabajamos mucho en relación de la incorporación de herramientas de Web3 o de cómo la Web3 propone nuevas dinámicas. Y básicamente también hay una cuestión más política de fondo, de que es, necesitamos una nueva cultura de Internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las promesas, ¿no? de estos modelos de streaming o cómo la industria se reconfigura en los modelos digital, bueno, hoy también es para muy pocos, ¿no? Y es para un segmento de los creadores. Es realmente chico. Entonces decir, bueno, ¿cómo pensamos alternativas?
y qué tecnologías hoy están dando esas aberturas, o sea, esas posibilidades para generar nuevos modelos de negocio, para conectar de otras maneras con los fans, para conectar con otros players de la industria. Bueno, sin ir más lejos, como poco que se democratice mucho más todo eso sería, ¿no? Claro, y bueno, esa palabra es interesante, no creo que tendría que ser así. Y ahí hay una tensión de que toda la tecnología parece que va a democratizar y después como la gran industria, la corporación, tipo dice, no, no, mejor que no sea para todos, mejor. O Sí, encuentra la dinámica, digo, no sé, antes era los espacios más requeridos de las disquerías, ¿no? El formato del CD, hoy puede ser los espacios más requeridos de las plataformas de streaming o aún como más complejo entender o aprovechar para las composiciones la lógica de los algoritmos, ¿no? es verdad Eh, que nosotros venimos, que comentábamos de una época en donde la industria, por ahí la vimos o crecimos nosotros durante esa industria más difícil, más complicada, que por ahí no estaba tan democratizada, estaban esas míticas historias del artista que se tenía que ir a la discográfica y se paraba en la puerta y esperaba que saliera el ejecutivo para darle su demo, que lo grababa en un cassette y que lo grababa, que tenía que irse a un estudio de grabación por ahí, no de los más caros, pero sí al que podía acceder en ese momento, hasta que después la misma tecnología va evolucionando, cambian los modelos para un lado y para el otro, por ejemplo, desde el lado de lo artístico. La otra vez veía un video de unos chicos ahora, bueno, chicos muy jóvenes que nacieron ya en la época de la música digital o de las DAW, de las Digital Audio Workstation, como Pro Tools y demás, que se van a comprar portaestudios, ¿no? Y hacen en un canal de YouTube, graban en un portaestudio como diciendo, miren qué increíble es grabar en una tecnología como esta. Grabar sin un ordenador, ¿no? Sin una computadora, en un cassette en una portaestudio. Y esa tecnología, me acuerdo que en mi época, por ejemplo, cuando yo empezaba a tocar y demás, era increíble poder tener una portaestudio. Primero poder comprársela, que era muy caro, ¿no? Y ahí un poco las brechas de acceso que también hoy a las nuevas tecnologías también vamos a eso. Hay brechas de acceso que también tienen que ver con lo económico, con todo este tema de poder acceder o no a una tecnología, un software. Pero sí, comprar esa portaestudio y que la tecnología te permita que vos en tu casa puedas hacer algo de una calidad muy decente. Bueno, hoy ya prácticamente cualquiera que está en la industria de la música conoce que eso lo puede hacer con un ordenador, con una computadora, y prácticamente directamente ya subirlo a una plataforma digital y que eso se escuche en todo el mundo. Entonces, eso es parte de la democratización, eso es parte de que todo el mundo casi puede acceder, pero a la vez también puede ser un problema, porque por ahí no hay un filtro de calidad, ¿no? Y ahí es donde también hay tanto y tanto contenido que hace que ese hateo de muchos componentes de la industria, y ahora podemos hablar un poquito de eso, esté como muy ahí, están todos como a flor de piel, porque hay mucho contenido muy difícil de controlar, y eso cómo lo vamos a manejar en el futuro cercano. Sí, ¿no? Es el desafío y el ruido, ¿no? Como que es ruido y que no. Aparece otra tensión que es entre la curación y la creación, ¿no? Como decir, bueno, esta barrera de creación está totalmente superada. Podemos discutir o no en otro episodio si todos somos creadores, qué tipo de creadores somos, demás. Y la curación, que antes también venía de distintas instancias, se vuelve cada vez más compleja o más de nicho. Y acceder a esas curaciones también, digo, y acceder a esas curaciones, acceder a un playlist editorial dentro de una plataforma de streaming, o acceder a que un streamer haga una reaction sobre un track tuyo, o acceder a que te elijan, no sé, para tocar o quedarte dentro de un determinado evento o lugar. Y ahí el long tail de creadores y de proyectos en desarrollo es inmenso, ¿viste? Hay un número que me da risa, o sea, me causa de que cada vez es, tipo, salió, no sé, pongamos que a fin del 2022 o en algún momento que se subían 30.000 canciones a streaming por día, ¿no? Sí, A distribución. una locura de números. Bueno, a los 6 meses aparece, bueno, que eran 45.000. Sí. Los mediados de 2023 ya alguien decía 60.000, 90.000. A comienzo de este año ya decían 120.000. Que más allá de que después, si es real o no, entre 30.000 y 120.000, casi que no importa. O sea, lo real es que eso Es crece. como porque, Hoy la inteligencia artificial hace que todavía aparezcan más y más canciones y que efectivamente
no hay consumo posible, digamos, para esas 120.000 canciones diarias en plataforma de streaming, ¿no? Y cómo la creación masiva, dado por herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial es uno, no sé, Boomy ahí como que es una de las plataformas que tiene un contador de canciones generadas en su web y, no sé, lleva creadas 19 millones de canciones en menos de un año. No, entonces Claro, como es un montón de data. es un montón de data. Es un montón de data Imagínate. y que sea complicado controlarlo y todo. Incluso estamos viendo ahora que los mismos artistas o los, vamos a decir, mismas empresas que están metidas a esos niveles altos hoy de la nueva industria de la música, también están con ese miedo del poco control que pueden tener por la cantidad de data que existe. Y la cantidad de data que existe disponible, que hoy, por ejemplo, se está utilizando para entrenar inteligencias artificiales sin el consentimiento de los dueños de la data, o vamos a decir, sin el consentimiento de los creadores de esas canciones o de los dueños de esos fonogramas, ¿no? Y ahí es que se firmó este documento en donde más de 200 artistas, ¿no? Que firmaron. ¿Qué está pasando? ¿No? Se está utilizando todo lo nuestro y no estamos cobrando nada o no estamos recibiendo una compensación. Se están entrenando inteligencias artificiales con un montón de nuestras creaciones y a partir de eso se va a poder crear otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo lo vemos nosotros? Porque tenemos una visión particular al respecto, ¿no? Por un lado, lo que están diciendo es real, o sea, es real. Y volvemos al comienzo, la incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre con lo que está pasando y hay cuestiones como que plataformas de audio generativo no son claras con los entrenamientos. Pero ahí, para un ejercicio que hicimos hace unas semanas, una charla, hicimos un experimento y pedimos una canción pop latin ahí a Zuno y estaba claramente entrenado con Shakira, o sea, se escuchaba Shakira, o sea, la sentías, o sea, era, y vos decís, qué raro esto, ¿no? Como decir, bueno, no importa, la dejo pasar, es un ejercicio. No, O sea, también, entre paréntesis, quizás no le afecta tanto a Shakira directamente, pero quizás sí a los que están detrás de todo eso también, o del sonido de Shakira, que son los productores o los compositores, que ellos por ahí sí les puede afectar mucho más. hay unas capas de complejidad que son interesantes y que me parece que hay que verlas como un poco por separado. Por un lado, esta de cuestión de 200 artistas, la mayoría artistas del 1% de la pirámide, ¿no? Masivos, quejándose o discutiendo contra una tecnología, digo, que es algo que ya vivimos, ¿no? Y nos acordamos, es eso de hace 20 años, tipo un rockero, del baterista de Metallica abanderado de la discusión contra las plataformas peer-to-peer, yendo Como a la puerta en After, bancando un allanamiento. ¿Cuándo se vio un rockero bancando un allanamiento? O sea, eso para mí es histórico. O sea, y hoy tenés a esto diciéndole, bueno, che, se están robando nuestros derechos. Cuando en realidad ahí es interesante, estoy siguiendo mucho a Leonard Dauda, que creo que es una de las referencias hoy en el tema, y cuando él plantea, tipo, bueno, esto mismo, lo entiendo, los entiendo, pero le escribieron a las plataformas de inteligencia artificial para ver si podían generar algún acuerdo, se pusieron a pensar cómo ustedes pueden usar la tecnología, y casualmente no estar en un lugar de pobrecitos esos artistas. Y eso a mí me molesta cuando el artista, sobre todo de más masivo, se victimiza en relación a esto. Digamos, más Sí, personal. al final están hechos en una posición donde quizás tienen el poder de brindar una solución por la capacidad de influencia que pueden tener o por incluso las capacidades económicas, ya hablando también de las discográficas que hay detrás y todo, de proponer una solución que en realidad no están en manos de los gobiernos de los estados, a veces como exigiéndoles que me parece que también está bien que desde los gobiernos y los estados tengan que meterse a hacer eso como pasó en la Unión Europea, donde ya acá en la Unión Europea salió una regulación, la AI Act, en donde ya se establecen ciertos puntos para regular algo que creo que opinamos que nos parece perfecto, que se regulen las cuestiones, pero que es verdad que también desde la posición que tienen estos artistas, veíamos a Billie Eilish, por ejemplo. Billie Eilish, que ella ha grabado discos en su habitación y ganado Grammys gracias a la tecnología. Sin el avance tecnológico ya no hubiese podido hacer eso.
Quizás lo hubiese grabado en un estudio más grande, quizás también ha grabado en un estudio más grande, sí. Pero la tecnología también siempre ayudó a que la industria de la música evolucione y vaya cambiando, si bien hay un momento siempre, un periodo de duda, ¿no? Como el que vivimos durante la época de la salida de iTunes y la incertidumbre en cuanto al modelo de negocio definitivo, después de que no fue más en físico y se transformó en el digital, vimos como un gap ahí hasta que la industria de la música volvió a generar beneficios. Pero antes también había pasado, ¿no? Los formatos más compactos cuando salió el cassette y todo eso, y el tema del vinilo, decían, no, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, la tecnología siempre fue avanzando y como ayudando a que la misma industria se vaya reinventando. Y es verdad que no se está proponiendo una solución, como vos te decías recién. Fueron a hablar con alguna plataforma de AI o ver qué podían hacer, como sí lo han hecho otros artistas, que siempre ponemos como ejemplo, Grimes, en donde sí han puesto y propuesto no solamente una solución, sino hasta, ¿no? Hasta generaron un nuevo modelo de negocio también. Bueno, totalmente, ¿no? Estamos como haciendo, creo que un gran spoiler de lo que vamos a hablar en general en el podcast. Entiendo como que todos son hilos para después desarrollar. Pero esta idea de cómo entra la tecnología en el storytelling de los artistas. No soy un gran seguidor de Billie Eilish, pero sí lo que sé es que ella y su hermano, desde su casa, con un home studio, hicieron hits mundiales. Y básicamente el storytelling está centrado en eso, en la apropiación de tecnología. Y ahí no salían los productores a decir, bueno, pero le quitaron el trabajo al estudio, le quitaron el trabajo a no sé quién, cuánta gente que no trabajó por eso. Y para mí es lo interesante del momento, ¿no? Que son como un manojo de tensiones totalmente cruzadas en el que seguramente siempre hay argumentos cruzados donde una parte o las dos partes tienen la razón en algo, ¿no? ¿Quién tiene la razón? En este caso, digo, los artistas hay que darle la razón en eso de lo que pasa con las plataformas, pero después las plataformas tienen un montón de argumentos para decir, mirá, muchos de los temas que hoy están generados claramente tienen referencias cuasi exactas, si no es que tienen uso de samples, que bueno, podríamos discutir sobre eso, pero de canciones que ya fueron creadas. Y la cultura que vivimos hoy, digo, está muy ligada al remix, a la reversión, a la recreación. Y una plataforma de inteligencia artificial generativa podría también plantear como juegos, o podría plantear que son entrenamientos genéricos o que ellos no permiten el uso comercial, bueno, etcétera. Después es para largo también, ¿no? Pero me parece que la tecnología ahí tiene una responsabilidad y esto te lo abro para otro capítulo, de poner siempre a la música como un commodity para mostrar, ¿entendés? Acá hay plataformas de audio que lo que muestran es que pueden hacer millones de canciones distintas y que la tecnología hoy habilita ese proceso. En ese proceso no les importa con qué entrenan, quién impacta y más. No está pensado eso. Y eso tiene que discutirse, que tiene que ser una discusión del ecosistema y que no tiene que ser una cuestión de artistas multimillonarios diciéndole, mirá lo que me están haciendo y acusatoria también. Digamos, pero me parece que como esto, ¿no? De decir, hay muchos cables cruzados. Sí. Bueno, desde acá vamos a tratar como de desentrañar un poco esos cables y a seguir el debate, ¿no? Y a que se siga fomentando la discusión para que podamos informarnos, formarnos y seguir tratando de proponer a partir de de las conclusiones que saquemos nosotros y quienes nos escuchen y nos sigan, el tema de qué es lo que tenemos que hacer para proponer, o más bien dicho, propongamos soluciones o propongamos más debate, pero sí tratemos de desentrañar estos cables que no están haciendo más que hacer más discusiones y que nos demos una buena propuesta sólida para resolver y que la tecnología siga haciendo lo que hizo siempre, ayudando a la industria a que se siga desarrollando a partir de la creación de nuevos modelos y a partir de la creación de nuevas cosas, de la democratización y demás. Vamos a hablar más al respecto en futuros episodios, ¿verdad? Excelente, que esperamos darle una continuidad random, ¿no? Como en base a viajes, en base a situaciones, en base a temas que digamos, che, tenemos que hablar de esto urgente. Pero bueno, acá estamos, ¿no? En este episodio piloto. Episodio piloto. Perfecto. Bueno, Nico, seguimos. Gracias por todo. Listo, aguante, más data.